Saludos a todos, bienvenidos al aula virtual de Algorítmica 2 del Departamento de Informática de la Facultad Politécnica de la UNA. Hoy nos toca ver el contenido de la unidad 4, que es el tema recursión o recursividad. En esta aula vamos a tratar de cumplir unos objetivos que serían básicamente la de definir e interpretar los conceptos de la recursión para aplicarlos a la resolución de problemas, comprender también los fundamentos del diseño y de cómo se ejecutan estos algoritmos recursivos y por supuesto aprender a realizar ejercicios aplicando este tipo de algoritmos. Pero antes que nada veamos lo que es el concepto de la recursión o la recursividad o recurrencia. También vamos a encontrar esos términos que son equivalentes. La recursividad es un concepto muy abstracto y a la vez complejo que tiene mucho que ver con la lógica, como también con la matemática y con otras ciencias. Podemos definir a la recursividad como un método de definir un proceso a través del uso de premisas que no dan más información que el método en sí mismo, o que utilizan los mismos términos que ya aparecen en su nombre. Por ejemplo, cuando se dice que la definición de algo es ese mismo algo, es un concepto bastante complejo, pero viendo las características que tiene la recursividad podemos ir entendiendo el concepto. Ejemplo, la recursividad tiene como algunas características bastante principales, que es primero que da una sensación de infinito o una sensación de continuidad, que algo que es continuo y que no se puede delimitar en el espacio, en el tiempo, porque se replica y se multiplica de manera lógica. El ejemplo de las imágenes unas dentro de otras. Volviendo al slide anterior, aquí vemos la imagen del paquete que aparece dentro del propio paquete, que es esta imagen, aparece otra vez aquí y dentro de esta imagen de vuelta vuelve a aparecer y así sucesivamente, y esa es la sensación de infinito de la que hablamos. O la cámara que graba lo que está grabando. O sea, esta es una cámara que está grabando, se está grabando a sí misma, y a la vez dentro de esta otra vez se ve la misma imagen y así sucesivamente, y esa es la sensación que da. Tenemos el ejemplo de las muñecas rusas, las matrioscas o la matrushka, que no es más que una muñeca dentro de otra que es la misma, pero por decir, tiene una dentro de otra y es como que se define a sí mismo. O los triángulos que están formados por otros triángulos más pequeños. En fin, las imágenes de espejo que hacen que la imagen también sea replicada puede ser otro ejemplo. Hablamos de la publicidad, hablamos de lo importante también que es la recursividad, que no solamente esté presente en las imágenes, sino que también en las palabras o en el lenguaje. También la recursividad se puede observar en frases o expresiones iguales con diferentes estructuras jerárquicas, cuando en realidad el significado final de la expresión no termina saliéndose de esas expresiones o de las mismas palabras mencionadas. En términos informáticos podemos decir que la recursividad es una técnica de programación muy poderosa, usada ampliamente para la resolución de los problemas, y se logra mediante la definición del problema en términos de una forma más simple del mismo problema, de lo que estábamos hablando. Es como que se define a sí mismo, o es la definición de algo dentro de ese mismo algo. Otro ejemplo, la definición iterativa de los números enteros entre 0 e infinito. Puedo decir yo iterativamente o en forma repetitiva que los números enteros entre 0 e infinito son 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Si yo digo o lo transformo a una definición recursiva, puedo decir que un número natural
es aquel que es 0 o el siguiente entero decimal, el siguiente entero a un número natural. O sea, estoy diciendo lo mismo, pero en forma recursiva, no en forma iterativa. Fíjense el cambio que se nota, pero que al final es la misma cosa en el sentido de el objetivo que se trata de llegar. Uno en forma iterativa, otro en forma recursiva. Y el clásico ejemplo del factorial. Una definición iterativa de factorial es que es el producto de todos los números positivos menores o iguales a n. Para el ejemplo de n igual a 5, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Esto es la definición iterativa. Si yo lo llevo a una definición recursiva, puedo decir que el factorial de n es igual a ese número n multiplicado por el factorial del número natural anterior. Sería, para n igual a 5, 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial, o sea, el número natural anterior. Y el factorial de 0 decimos que es 1 por definición. Eso sería el caso base de nuestro algoritmo recursivo. Todo esto lo veremos con mucho más detalle cuando desarrollemos un ejercicio en un compilador del factorial. Algunas características o naturalezas de esta función, porque la función es la recursividad se aplica como función dentro del lenguaje, que la implementación se usa para en vez de la iteración. La función que se llama a sí misma es, como dijimos, un concepto muy abstracto que está dentro del mismo bloque que lo define. Por supuesto que va ligado a lo que es la repetición. Se define en términos de sí mismo y puede ser directa o indirecta. Tiene dos partes. El caso base, como ya dijimos, en el caso factorial es cuando n igual a 0, por definición es 1. Es donde el problema se resuelve sin tener que hacer o volver a hacer uso a una nueva llamada. Hablamos de llamada porque es una función. Y la parte recursiva en sí misma, que es la que relaciona el resultado del algoritmo con resultados de casos más simples. O sea, se hacen nuevas llamadas a la función, pero estas están más próximas al caso base. Cada vez que se hace una llamada a la función recursiva, si nuestra función está funcionando bien, nos estamos aproximando al caso base. Tenemos el ejemplo del factorial, como dijimos, que en este ejemplo es factorial de 3 y va de alguna manera siempre repitiéndose. Esta es la definición del factorial. Esto es un código de la función del factorial, solamente un bloque de código que lo veremos en un ejercicio posterior en otro video. No olviden consultar los videos de ejemplo del aula virtual de la asignatura. Por lo demás, nos vemos en el próximo video.